¿Todos escuchan correctamente? ¿Me escuchan todos bien? Sí, Muy bien, excelente. Entonces, damos comienzo a este webinar de segmentación de datos y las aplicaciones que podemos tener, bien sea en una tabla de datos creada en Excel con un formato de tabla o en una tabla dinámica. ¿Ok? Vamos a mostrar por acá las opciones del sondeo. Allí vamos a poder ver todos los resultados. Eh, la pregunta inicial era ¿para qué sirve una segmentación de datos? Fíjense que entre las opciones podríamos ver filtrar, editar, imprimir, calcular, configurar datos. ¿Ok? Pero la mayoría tiene razón en decir que una segmentación de datos me sirve para filtrar información en una tabla. ¿Ok? Lady Beth, en ese caso, dices para el link y descargar los archivos. Puedes descargar los archivos desde el link, ¿ok? Muy bien. Vamos a comenzar con una presentación en PowerPoint que la voy por acá a adjuntar. Y vamos a iniciar primero presentándome. Yo soy Jesús Carrullo, soy instructor acá en la empresa New Horizons, especialista en Excel y aplicaciones de Microsoft. Vamos a esperar un segundo que cargue. Allí en esa primera diapositiva van a poder encontrar mi correo electrónico para cualquier consulta, ¿ok? Respecto a este tema o cualquier otro tema referente a algún webinar que se haya dictado anteriormente. Por allí en la página de New Horizons pueden encontrar otro tutorial, otro webinar donde aparecen los trucos que todos deberíamos saber o poder aplicar en Excel. ¿Ok? En este webinar vamos a estar hablando sobre la segmentación de datos y la aplicación directamente en los dos tipos de tablas que conocemos. Las tablas o las bases de datos que son creadas directamente en las celdas y que tienen un formato de tabla. Y luego entonces vemos las aplicaciones en lo que es una tabla dinámica. ¿Ok? Antes de comenzar con el concepto de un segmentador de datos, vamos a ver que los segmentadores de datos son filtros. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar en una tabla a través de filtros. ¿Ok? Los filtros son los que se muestran en la fila superior de una tabla y nos sirven para ordenar y filtrar los datos. ¿Ok? Fíjense que en este caso nosotros vamos a tener unas flechitas en la parte superior o en el encabezado de la tabla, donde al hacer clic en esa flechita se va a desplegar un menú de opciones donde nosotros vamos a poder marcar o desmarcar aquellas opciones que queremos visualizar en la tabla. ¿Ok? Sin embargo, me parece que los segmentadores de datos, fíjense que son de una forma muchísimo más fácil de utilizar, son más intuitivos, ya que me permiten crear un filtro con algunos botones donde nosotros podemos hacer clic en ellos y visualizar la información en esa tabla. ¿Ok? La segmentación de datos nos va a proporcionar botones en los que se puede hacer clic para filtrar datos de una tabla o una tabla dinámica. ¿Okay? Fíjense que ahí en este slide podemos ver allí la presentación de un segmentador de datos donde estamos filtrando información por país y por línea. ¿Okay? Ahora bien, tenemos dos tipos de segmentadores de datos básicos en Excel que son el anterior que vimos con los botones para filtrar categorías y tenemos también escalas de tiempo que nos permiten fácilmente filtrar información por fecha y por hora. ¿Okay? Y nos podemos acercar a un periodo en particular mediante un control deslizante.
Fíjense que en este caso tenemos en la parte superior un segmentador de datos de tipo escala de tiempo, donde por aquí tenemos, si pueden visualizar en la parte inferior, hay una barra deslizante y podemos movernos en los distintos periodos. ¿Ok? Estos segmentadores de datos de escala de tiempo van a ser aplicados en las tablas dinámicas, mientras que los anteriores, que serían estos, los podemos aplicar en una tabla con formato de tabla y en una tabla dinámica. ¿Ok? Preguntas hasta ahora respecto al concepto de los segmentadores. Cualquier consulta que tengan la pueden hacer directamente al chat. Y si se entendió correctamente el punto o para qué me puede servir un segmentador, manito arriba en el chat también para ir verificando. ¿Ok? Muy bien, excelente. Al final del webinar vamos a abrir unos minutos de preguntas referente a los segmentadores de datos, preguntas que se les vayan ocurriendo a medida que vamos viendo toda esta parte de segmentación. ¿Okay? Bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva, donde vamos a visualizar en dónde se encuentra la opción para poder agregar ese segmentador de datos. ¿Ok? Fíjense que básicamente podemos encontrar los segmentadores en tres pestañas. La primera pestaña es la pestaña Insertar. Ahí en la pestaña Insertar, fíjense que nosotros vamos a encontrar un grupo que me va a permitir filtrar. Dentro de ese grupo de filtrado, nosotros vamos a tener dos opciones: segmentación de datos y escala de tiempo. ¿Okay? Y recordamos un poco que la escala de tiempo se aplica a una tabla dinámica, mientras que el segmentador sí se puede aplicar a dos tablas diferentes. ¿Okay? Ya dentro de un ratito, cuando veamos los ejercicios, vamos a ver la aplicación de cada uno de las pestañas y de los iconos a utilizar. Otra ubicación que podemos darle al segmentador de datos es a través de la pestaña Diseño. Esa pestaña Diseño se activa cuando nosotros agregamos un formato de tabla. Entonces aparecen las herramientas de las tablas y dentro de esas herramientas de la tabla, pestaña Diseños, vamos a encontrar también el segmentador de datos. ¿Ok? La tercera ubicación del icono para poder agregar un segmentador es a través de la pestaña Analizar, pero cuando insertamos una tabla dinámica. Apenas nosotros insertamos una tabla dinámica y hacemos un clic sobre ella, se van a abrir dos pestañas, la pestaña Analizar y la pestaña Diseño. Dentro de la pestaña Analizar también vamos a encontrar el grupo Filtrar y me permite entonces agregar un segmentador de datos o una escala de tiempo. ¿Okay? Ahí en los archivos que ustedes descargaron van a encontrar los ejercicios de Excel. Vamos a ir todos allá a ese archivo para ver las dos tablas en cuestión. ¿Okay? Yo acá les voy a compartir mi ventana de Excel. ¿Okay? Me avisan por acá con manito arriba si se logran apreciar allí en sus pantallas que compartí mi ventana de Excel y de igual forma intenten abrir en una ventana paralelo estas tablas para que vayan aplicando cada uno de los pasos que vamos a estar viendo. ¿Ok? Muy bien, excelente. Bien,
Ahí en ese archivo nosotros vamos a tener dos hojas, la primera hoja con la tabla de venta 2019 y la segunda hoja vamos a crear una tabla dinámica para entonces sacarle a esa tabla dinámica los segmentadores, ¿ok? Fíjense que esta tabla de venta tiene el encabezado en la primera fila, por acá vamos a encontrar la fecha de la venta, vamos a encontrar el ID del producto o el código del producto, la categoría de ese producto, el nombre, vamos a ver el proveedor, las unidades vendidas, el precio por unidad y el precio total. ¿Okay? Avísame cuando ya puedas ver de nuevo mi ventana, por favor. Bien, entonces continuamos con esta tabla. Lo principal para añadir un segmentador de datos es darle formato como tabla a una tabla. ¿Okay? Quiere decir en este caso que el primer paso sería hacer un clic en cualquier lugar de esta tabla y presionar en el teclado Control E para seleccionar toda la tabla, o podemos hacer clic sostenido en la primera fila de la tabla y presionar Control Shift flechita hacia abajo. ¿Okay? De las dos formas nosotros podemos seleccionar toda la tabla. Una vez seleccionada toda la tabla, entonces nos vamos a ir a la pestaña Inicio. Dentro de esa pestaña Inicio nos vamos a ir al grupo Estilos y ahí entonces vamos a hacer un clic en Dar formato como tabla para luego seleccionar algunos de los diseños que se encuentran allí. ¿Okay? Yo particularmente voy a seleccionar este diseño que tengo por acá, que es el estilo de tabla Claro 9. ¿Okay? Ustedes pueden seleccionar el que más les guste. Es muy importante que cuando aparece esta ventanita, como nuestra tabla tiene un encabezado, nosotros tengamos marcado con ganchito, la tabla tiene encabezados. Y ahí entonces hacemos clic en aceptar, para que aparezca entonces el diseño de la tabla. ¿Okay? Avísenme con manito arriba si pudieron llegar hasta este punto para continuar con el siguiente paso. ¿Okay? Muy bien. Recuerden por acá también que uno de los comandos muy utilizados para aplicar el formato como tabla es Control T. ¿Okay? Si ustedes, por ejemplo, tuvieran su tabla de esta forma, podrían presionar en el teclado Control E para seleccionar toda la tabla y luego Control T para aplicar el formato como tabla. ¿Okay? Claro, la única desventaja sería al presionar Control T es que se agrega un diseño predeterminado, que sería este, con filas con bandas, que también sirve bastante para poder analizar porque tiene una banda sí y una banda no para visualizar correctamente los datos. ¿Okay? Cuando abren el archivo les aparece la opción de habilitar contenido. Lo que pueden hacer es cerrar el archivo, lo vuelven a abrir y hacen clic en la parte superior donde aparece habilitar contenido. ¿Okay? Intenta probar así ID. ¿Pudiste hacerlo, ID? Bien,
Continuamos con el siguiente paso. Una vez que damos formato como tabla, recuerden que la tabla toma ciertas propiedades automáticas, ¿ok? Automatizadas. Fíjense que de hecho en la parte superior se habilitan las herramientas de tabla, que por ahí lo vimos en el slide de la diapositiva en PowerPoint. Dentro de la herramienta de las tablas nosotros tenemos la pestaña Diseño. Ahora, fíjense que dentro de la pestaña Diseño vamos a encontrar el grupo de herramientas. Ahí en el grupo de herramientas nos va a aparecer la opción de insertar un segmentador de datos. Fíjense que de hecho en ninguna de estas opciones que nos muestra la pestaña Diseño aparece escala de tiempo. Porque recuerden que ese segmentador de escala de tiempo se lo podemos aplicar a las tablas dinámicas. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer un clic allí. Vamos a esperar un minutito más, a ver que Aide pueda descargar, abrir su archivo. Me avisas, Aide, para continuar con el siguiente paso, ¿ok? Mientras que Aide va abriendo su archivo, fíjense que al aplicar formato como tabla también aparecen los filtros en el encabezado de la tabla. Así que al hacer clic en cualquiera de esas flechitas, fíjense que se nos va a desplegar un menú de opciones donde nosotros podemos habilitar o deshabilitar datos para poderlos observar en la tabla. ¿Okay? Fíjense que por ejemplo ID del producto nos aparece por aquí en la parte inferior, todos los códigos de los productos enlistados, al igual que para las categorías, al igual que para el nombre del producto, para el nombre del proveedor, las unidades vendidas, el precio unidad y el precio total. ¿Okay? Ok, Aide, para cambiar a formato de tabla vas a seleccionar toda la tabla, te vas a inicio, seleccionas toda la tabla, me voy a inicio y ahí entonces ubico la opción dar formato como tabla que se encuentra en el grupo estilos. ¿Ok? Haces clic allí y seleccionas cualquiera de los diseños que te van a aparecer en esa opción. ¿Ok? Ahora, fíjense que estos filtros no son tan intuitivos. O sea, al hacer clic allí tendríamos que conocer ciertas opciones que podríamos hacer. Fíjense que hay muchas casillas para cada dato. ¿Ok? Quiere decir que alguna persona que no haya utilizado Excel en algún momento y entonces le entregan una tabla de este estilo con los filtros en la parte superior, de repente no va a poder encontrar la opción para poder analizar la tabla y filtrar los datos que él quiere observar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, después que ya aplicamos el formato como tabla, nosotros nos vamos a ir a la pestaña Diseño. Ojo, si no hago clic dentro de esa tabla, la pestaña Diseño desaparece. ¿Ok? Hay que hacer un clic en la tabla y luego que hago el clic en la tabla me voy a la pestaña Diseño que se encuentra dentro de las herramientas de tabla. Hacemos un clic en Insertar segmentación de datos. Hacemos un clic allí y les va a aparecer una ventana con todos los nombres de sus encabezados en la tabla. Fíjense que comienza fecha de venta, ID del producto, la categoría, nombre de producto, proveedor y así sucesivamente hasta el precio total. ¿Ok? Ahí les tienen que aparecer todos los encabezados de la tabla. Ahora, nosotros, por ejemplo, de la tabla vamos a estar haciendo o vamos a estar filtrando por categoría, por ejemplo. Entonces nosotros podemos hacer un clic en la casilla de categoría y luego hacer un clic en aceptar. Y allí van a notar lo que sucede dentro de su tabla. Fíjense que se van a crear los botones que vimos por allá en la presentación de PowerPoint y obviamente ahí ya les están saliendo resumidas todas las categorías que tiene su tabla. ¿Ok? Con manito arriba, escríbanme por el chat si pudieron entonces mostrar este primer segmentador de datos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora en el cómo llegar al segmentador para poderlo insertar?
Ok, Jorge, en este caso tienes que darle primero formato como tabla a la tabla del archivo y luego entonces aplicas el segmentador que se encuentra en opciones segmentación de datos. Ok, este segmentador es muy interesante porque hace ratito les decía que no cualquier persona puede ingresar a la tabla de Excel y hacer un clic en el filtro y buscar de ahí información. Sin embargo, fíjense que este segmentador es muchísimo más intuitivo, es mucho más fácil de utilizar porque entonces me muestra todas las categorías y yo puedo seleccionar una de ellas para filtrar la información. Vamos a suponer que yo quiero ver en mi tabla de atrás solo las bebidas. Entonces, al hacer clic allí en bebidas, fíjense lo que sucede automáticamente. Vamos a tener en la columna categoría solo visualmente vamos a poder observar las bebidas que tiene mi tabla. ¿Ok? De repente, si quiero filtrar la carne, entonces puedo hacer clic en carnes, condimentos, frutas. Fíjense que ahí puedo ir seleccionando el grupo que desee filtrar. ¿Ok? Ahora, puede pasar, y de hecho sucede, que nosotros filtremos información, pero no solo con un dato, sino que necesitamos observar en la tabla más de un dato filtrado. Por ejemplo, necesitamos ver allí las frutas y los granos. Entonces, aquí en este segmentador, fíjense que en la parte superior se va a abrir esta opción de selección múltiple. Esa opción de selección múltiple, al hacer clic en ella, les va a permitir seleccionar más de un filtro. Entonces yo podría seleccionar, por ejemplo, las frutas, podría seleccionar los granos y si quiero desmarcar las carnes, entonces le hago clic otra vez a ese botón. Fíjense que nada más estaría visualizando las frutas y los granos. ¿Okay? Fíjense que de hecho aquí aparece en la tabla ese filtro. ¿Okay? Sí, Julio, dime. ¿Preguntas? Julio, sí. Ok. Si algunos tienen micro, pueden hacer en el chat, pueden comentar que tienen una pregunta y habilitan su micro para poder escuchar la pregunta. ¿Ok? Los que no tengan micro pueden escribir directamente al chat. ¿Ok? Ah, ok, perfecto, Julio. Muy bien. Yo normalmente lo que hago con el segmentador, fíjense que al lado de selección múltiple aparece este como embudo donde dice borrar filtro. Yo lo voy a borrar para explicarles lo que normalmente yo hago con el filtro. ¿Ok? Él normalmente viene así, sin esta opción marcada. Predeterminadamente él viene así. Si yo antes de seleccionar cualquier dato hago clic en la opción de selección múltiple, cuando voy a seleccionar los datos, por ejemplo bebidas, fíjense que lo que sucede es que se desmarca la opción. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que estaría es desmarcando las opciones que no quiero ver en la tabla. Entonces lo que yo normalmente hago es que me vengo al segmentador, selecciono uno de los datos, por ejemplo bebidas, hago clic en él y luego entonces hago clic en selección múltiple para seleccionar otros datos. ¿Okay? Esto depende mucho del gusto de cada quien porque de repente a ustedes les funciona más desmarcar las opciones y dejar solo activas las que se están mostrando o de repente, bueno, de ese grupo tan grande yo solamente quiero ver dos, entonces pueden seguir los pasos Hola. de primero marcar y luego hacer clic en selección múltiple. ¿Okay? A ver, pregunta, ¿cómo salió el seleccionador múltiple de categorías? Él debería salir automáticamente aquí, en la parte superior. ¿Ok? Él debería salir allí en la parte superior. A ver, si no aparece esta herramienta, a ver, podemos irnos a la configuración de segmentación de datos, pero aquí no vamos a encontrar esa opción. Debería aparecerles automáticamente. A ver, le voy a escribir a uno de ustedes para que me muestre su pantalla. Si puede, a ver, si puedes, Miriam, por favor, compárteme tu pantalla para poder observar allí y ver
qué podemos hacer para que aparezca esa opción, porque ella debería salir automáticamente en el segmentador. ¿Okay? Porque fíjense que ahí en el segmentador podrían hacer un clic en la parte superior del segmentador, un clic derecho, a ver si de repente les aparece esta opción de selección múltiple de categoría. De repente la tienen deshabilitada. Porque ahí tienen las dos. Lo que me parece raro es que predeterminadamente no les aparezca el icono, porque ya él viene predeterminadamente, pero de repente hay que hacerle ese ajuste. Entonces hacen un clic derecho en la parte superior del segmentador y luego hacen un clic en selección múltiple de categoría. A ver si de repente se activa. Si hago clic derecho y me vengo allí, selección múltiple de categoría, fíjense que se marca realmente. Me avisan si pudieron hacerlo, si no para buscar otra solución. Ok, a ver. Listo, no sale. Ok, Yadira. Intenta entonces presionando la tecla control. ¿Ok? Intenta presionando la tecla control a ver qué te aparece. Fíjate, por ejemplo, yo puedo seleccionar bebidas, presiono control, lo mantengo presionado y luego hago clic en condimentos, lácteos y voy seleccionando las opciones. ¿Ok? Eso en el caso de que no te aparezca ese botón. ¿Okay? Inténtenlo con la tecla control, lo dejan seleccionado, lo dejan presionado y van entonces haciendo clic en las opciones que quieren ver. Muy bien, con control entonces, ¿qué versión manejan ustedes de Excel? Estas opciones de segmentadores de datos están hábiles están habilitadas en las últimas versiones. ¿Okay? No es una versión que ha estado en todas. Desde el 2010 adelante aparecen los segmentadores de datos. ¿Okay? Por lo tanto, puede pasar que si están utilizando una versión antigua o en alguna computadora no les aparezca la opción del segmentador. ¿Okay? Pero bien, entonces ya ahí resolvimos, con control también les aparece. Ya sabemos que si no aparece este botón en la parte superior, podemos presionar control e ir seleccionando las opciones. Que a fin de cuentas las personas que aman trabajar con el teclado, como a mí particularmente, les funciona perfecto. ¿Okay? Muy bien, excelente. Ok, continuamos. Fíjense que pasa algo curioso. Al ir nosotros seleccionando las opciones, la tabla que tenemos en el fondo también cambia de tamaño. ¿Okay? O sea, si yo, por ejemplo, selecciono las bebidas, esta tabla que antes era mucho más extensa, fíjense que acortó su tamaño. Lo que quiere decir que cuando nosotros utilizamos segmentadores de datos, las tablas cambian de tamaño para podernos mostrar la información que queremos visualizar. Entonces, mi recomendación para los segmentadores serían ubicarlos en la parte superior. Porque ustedes me dirán, Jesús, pero si yo creo el segmentador, ¿será que lo tengo que tener encima de la tabla? Normalmente lo que a mí me gusta hacer en las tablas es que inserto varias filas en la parte superior. ¿Okay? Déjeme borrar primero el segmentador. Inserto varias filas en la parte superior. Y entonces al insertarlo muevo el segmentador y lo ubico arriba de la tabla. ¿Okay? Me parece que primero se ve el reporte mucho más organizado y segundo, si su tabla de abajo cambia de tamaño, no va a quedar por encima del segmentador o no se va a mover entre el segmentador y la tabla. ¿Okay? Entonces yo les recomendaría que los mantengan en la parte superior. ¿Okay? Lo pudieron ubicar en la parte superior. Sí,
Repetimos entonces el paso. Realmente lo que hice fue insertar varias filas en la parte superior, ¿ok? Hago un clic desde la fila 1, por ejemplo, hasta la fila 10, ¿ok? Selecciono esas filas y luego un clic derecho para insertar 10 filas en la parte superior de la tabla. ¿Ok? Entonces puedo insertar esas 10 filas en la parte superior y luego mover mi segmentador. Ojo que fíjense que ahora que inserté solo 10 filas, el segmentador quedó más grande que el espacio. Pero no importa porque el segmentador, fíjense que también me agrega unos botones en el exterior donde yo puedo hacer un clic sostenido y poner más pequeño ese segmentador. Fíjense que él se puede configurar, depende de la necesidad de su reporte. ¿Okay? Pero básicamente lo que hicimos fue insertar filas en la parte superior de la tabla. ¿Okay? Muy bien, excelente. Bien, vamos a insertar otro segmentador diferente. Entonces, para insertar otro segmentador, lo que hacemos es un clic en la tabla, en cualquier lugar de la tabla, y nos vamos a herramienta de tabla, pestaña diseño. Ahí en la pestaña diseño, hacemos un clic de nuevo en insertar segmentación de datos. Y vamos a insertar, por ejemplo, los proveedores. ¿Okay? Entonces, hacemos un clic en proveedor, marcamos esa opción, y luego clic en aceptar. Y fíjense que se va a crear un segmentador parecido al que teníamos anteriormente. Fíjense que otra característica del segmentador también es que le agrega el nombre del encabezado en la parte superior. Que ojo, eso se puede cambiar también. Ahorita vamos a ver todas las opciones en la parte superior para configurar el segmentador o el diseño del segmentador. ¿Okay? Fíjense que en este caso yo lo que hago es que llevo el proveedor a la parte superior, más o menos lo ajusto que queda al lado de categoría, reduzco un poco su tamaño y ya entonces voy a tener allí mis filtros, uno al lado del otro. ¿Okay? Interesante de manejar varios segmentadores es que ustedes pueden hacer filtros, por ejemplo, de las bebidas, y luego entonces que filtro las bebidas, activo o filtro el proveedor que entonces me está surtiendo ese producto. Por ejemplo, voy a marcar el primer proveedor. Fíjense que de la categoría bebidas yo voy a poder observar el proveedor, ¿verdad?, que seleccione en el otro segmentador. ¿Okay? Fíjense que de hecho cuando marco bebidas, ¿okay?, o cuando marco este proveedor, estos filtros que aparecen debajo de bebidas se bloquean, al igual que los filtros que aparecen debajo del proveedor. O sea que el segmentador me va mostrando aquellos datos que no corresponden al filtro que estoy aplicando. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, hago un clic en carnes, fíjense que no todos los proveedores, claro, tendría que deshabilitar aquí, no todos los proveedores me están surtiendo de ese producto. Entonces él me bloquea aquellos proveedores que no corresponden a la categoría carnes. ¿Okay? Cosa que a veces es bien interesante para poder allí visualizar quién aplica para el filtro y quién no. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahora? Muy bien, excelente. Bien, fíjense que al hacer clic en uno de los segmentadores, en la parte superior se habilita la herramienta de segmentación de datos y la pestaña opciones. ¿Okay? Déjenme chequear aquí. Se puede unir tablas. Varias tablas, sí. Puedes crear de varias tablas el mismo segmentador. Lo puedes conectar a varias tablas. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya veamos la pestaña de opciones. Pero sí puedes tener varias tablas unidas a un mismo segmentador. ¿Ok? Muy bien, excelente. Bien, entonces al hacer clic en el segmentador, fíjense que en la parte superior se abren las herramientas de segmentación de datos, la pestaña opciones. Lo primero que resalta de todas las opciones son los estilos de segmentación de datos, porque allí van a poder encontrar el estilo que combine con la tabla que tienen en la parte inferior. Por ejemplo, yo le voy a colocar solo para cambiar el estilo un poco, este estilo que es oscuro anaranjado.
fíjense que automáticamente allí pueden tener un reporte mucho más estructurado y con un mejor estilo. Porque aparte estos segmentadores son mucho más cool que utilizar estos filtros que ya trae el encabezado de la tabla. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden seleccionar el estilo que más les guste para su segmentador. Otra de las opciones que a mí me encanta de esta pestaña es en el grupo botones. ¿Ok? Allí en el grupo botones ustedes van a poder cambiar el tamaño del segmentador, que ojo, ya vimos anteriormente que ustedes pueden agrandar el tamaño con los botones que aparece en dicho segmentador. Pero si no quieren utilizar los botones, entonces pueden seleccionar directamente desde aquí el alto. Fíjense que automáticamente cambia el alto de cada botón. ¿Ok? O pueden seleccionar el ancho de esos mismos botones. Pero la herramienta que más me gusta es la de arriba, el comando columnas. Allí, por ejemplo, fíjense que en nuestros proveedores son bastantes proveedores, por lo tanto me queda un segmentador que es muy largo. Si yo hago clic en el segmentador y le coloco 2 columnas, fíjense que automáticamente voy a poder ver de una forma más práctica los proveedores. De hecho, le puedo agregar más de 2 columnas, le puedo colocar 3 columnas, por ejemplo, y ampliarlo un poco más. ¿Okay? Esto depende mucho del diseño que ustedes le quieran imprimir a sus reportes. ¿Okay? Yo normalmente cuando tengo muchos datos, lo que hago es que le agrego más columnas para que no se vea tan comprimida la información o tan larga esta barra de desplazamiento. ¿Okay? Sea mucho más fácil encontrar el proveedor. Manito arriba si pudieron aplicar este comando de columnas y el estilo del segmentador. Excelente, muy bien. Muy bien. Claro, yo voy a cambiar este color para que combine un poco más con mi tabla. Le voy a poner este para que sea un poco un azul más intenso. Y allí, bueno, ahorita vamos a ver unas opciones también que me permiten configurar un poquito más el segmentador. A ver. Ok. Hay una opción que también me gusta muchísimo para esta parte de segmentador, porque fíjense que cuando nosotros movemos los segmentadores a veces es difícil encontrar de que todos queden como bien organizados. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo tener en mis reportes cada uno de los segmentadores, por ejemplo, uno al lado del otro o uno debajo del otro, pero que todos queden como geométricamente que se vea bien equilibrado, ¿no? El uso de los segmentadores. Cuando ustedes hacen clic en el segmentador pueden visitar la opción alinear objetos que se encuentra en el grupo organizar. Allí en esa opción de alinear objetos ustedes van a tener 3 opciones al final que les van a permitir ajustar a la cuadrícula. ¿Okay? Cuando decimos ajustar a la cuadrícula nos referimos a las líneas guías que aparecen en Excel. Entonces, por ejemplo, si yo hago un clic allí en alinear objetos y luego le digo ajustar a la cuadrícula, fíjense que cuando ahora comience a mover el segmentador, él me va a ubicar las líneas guías para yo tener una mejor disposición del segmentador sobre la tabla. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, allí lo voy a poder mover. De repente, bueno, pueden adecuar un segmentador que sea del tamaño de una columna. Fíjense que es muy sencillo cambiarle el tamaño y que se adecue al tamaño de las columnas. ¿Okay? Esta parte me parece muy, muy interesante y les ayuda, bueno, con el estilo del reporte más que todo. ¿Okay? Yo, por ejemplo, voy a situarlos en la parte superior. ¿Okay? Manito arriba si pudieron aplicar la alineación de objetos. Fíjense que también van a poder conseguir los tamaños exactos. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, allí en ese mismo grupo también tienen la opción de traer adelante, de enviar atrás, ¿ok? O de repente el panel de selección para poder ver todos los objetos que tiene su hoja. Realmente como aparece esta opción o este icono de ajustar a la cuadrícula, ojo, ajustar a la forma, que básicamente es lo mismo, lo que hace es que ajusta este segmentador a este segmentador, ¿ok? Ajusta a la forma. Ajusta al otro segmentador. ¿Ok? Estas opciones sirven como para todos los elementos para traer, por ejemplo, este segmentador
al frente de este o delante del que está arriba, o puedo traer el segmentador de la categoría al frente del segmentador de proveedor a través de estas herramientas. Aunque regularmente estos segmentadores se utilizan así, ninguno encima de otro, sino que se utilizan directamente todos en la parte superior. ¿Okay? ¿Cómo subir el cuadro de categoría? Ok, lo que debes hacer ahí es insertar varias filas en la parte superior de tu tabla y luego entonces mueves el segmentador a la parte superior. ¿Okay? Básicamente hicimos esos dos pasos. Insertamos varias filas en la parte superior y movimos el segmentador arriba. Yo normalmente recomiendo que el segmentador esté en la parte superior, pero ojo, ustedes lo pueden hacer en la parte derecha de la tabla o lo pueden hacer donde a ustedes les parezca que se vea mejor en su reporte. ¿Okay? Ok, entonces aquí ya saben, pueden utilizar traer adelante o enviar atrás para mover sus segmentadores uno encima de otro o uno detrás de otro. ¿Ok? Bien, ojo, recuerden que aquí en el grupo botones, el alto y el ancho que estamos cambiando es el alto del botón y el ancho del botón. Si quiero cambiar el alto y el ancho del segmentador completo o de todo el cuadrito, entonces tengo que utilizar el grupo tamaño. Allí voy a encontrar el alto y voy a encontrar el ancho, pero del segmentador. ¿Okay? Entonces es bueno saber la diferencia entre este alto y ancho y el alto y ancho, pero del segmentador completo. ¿Okay? Ahora, fíjense que dijimos hace rato que todo segmentador tomaba el nombre de la tabla, el nombre que tiene en el encabezado de la tabla. Por ejemplo, este se llama categoría porque así es el encabezado en la tabla. Pero si yo quisiera, por ejemplo, cambiar ese nombre del segmentador, entonces tendría que irme al grupo segmentación de datos. Allí vamos a encontrar la opción del título de la segmentación de datos, que fíjense que predeterminadamente aparece categoría. Por ejemplo, yo le puedo cambiar y le puedo decir que ese es mi segmentador para grupos de productos. Y presiono Enter. Fíjense que ahí automáticamente vamos a poder visualizar el nombre que nosotros configuramos en la parte superior. ¿Okay? O aquí, bueno, quiero que también me diga grupo de proveedores, por ejemplo. Grupos de proveedores. Enter. Fíjense que automáticamente cambia el título del segmentador. ¿Okay? Manito arriba si pudieron cambiar el nombre del segmentador. Excelente, muy bien. Ahora, fíjense algo interesante también. Cuando nosotros creamos los segmentadores, esos segmentadores vienen ordenados en forma ascendente o en forma descendente. Bueno, en este caso es ascendente porque va desde la A hasta la Z. ¿Ok? Denme un segundito. Sí, Julio, pregunta. Sí, Julio, te veo. No logro escucharte. Activa allí tu micrófono. Si no, puedes escribir la pregunta, ¿ok? Sí, al cambiar el título del segmentador. No, ya esa es como una configuración que es personalizada, pero del segmentador. Fíjate que de hecho nosotros cambiamos aquí el grupo de productos en este segmentador y grupos de proveedor, y en el encabezado siguen estando como ellos vienen inicialmente. O sea que no hay ningún cambio al ver el título del segmentador. Es como independiente este título del encabezado.
Muy bien, excelente. Bien, chicos, continuamos entonces con esta pestaña de opciones en segmentación de datos y vamos a ver un poco las configuraciones de la segmentación de datos. ¿Okay? Recuerden que esta información ustedes la pueden ampliar muchísimo más desde la página web newhorizon.com.pa. ¿Okay? Por allí les voy a enviar al chat el correo para que puedan hacer sus consultas, ¿ok? El número de teléfonos por si desean comunicarse y ampliar la información sobre este y muchísimos otros temas, ¿ok? Fíjense, en el segmentador hacemos un clic y nos vamos al grupo segmentación de datos, donde tenemos la configuración de la segmentación de datos. Al hacer clic allí, en la configuración de la segmentación de datos, fíjense que nosotros vamos a tener el nombre, que ya directamente está en el grupo en la parte superior, ¿ok? Puede pasar que ustedes no necesiten mostrar el nombre del segmentador, entonces fíjense que aquí lo pueden ocultar, ¿ok? Ella viene marcada, pero ustedes la pueden desmarcar para que no se note el encabezado del segmentador, ¿ok? Fíjense que aquí, ojo, aquí este nombre es el nombre del encabezado de la tabla, ¿ok? Ahora, el título del segmentador es grupos de productos, que fue el que nosotros agregamos aquí o configuramos aquí en la parte superior, ¿ok? Bien, fíjense que debajo del nombre o debajo del título nosotros podemos ordenar ese segmentador de forma ascendente, de la A a la Z, o de forma descendente, de la Z a la A, ¿ok? Ahora, una opción que a mí me gusta muchísimo siempre decidir si la quiero colocar o no en el segmentador es esta que dice ocultar elementos que no contienen datos. Recuerden por allí que en el segmentador, cuando nosotros hacíamos un clic, por ejemplo, en bebidas, entonces él bloqueaba aquellos proveedores que no pertenecen al grupo bebidas. ¿Ok? Ahora, ustedes tienen la opción de estos grupos que están bloqueados, ocultarlos del segmentador. Y eso lo pueden hacer sencillamente desde configuración de segmentación de datos, marcan donde dice ocultar los elementos que no contienen datos y le hacen clic en aceptar. Y fíjense que ahí automáticamente al marcar bebidas, a ver, ya va. Fíjense que en este caso le estoy aplicando esa configuración a este segmentador. Ojo, donde yo los quiero ocultar es en el segmentador de proveedor. Así que hago clic en el segmentador del proveedor, configuración de segmentación de datos y oculto los elementos que no contienen datos. Ojo, muy importante esta parte. Fíjense que ahí al ocultarlos ya no me aparecen esos segmentadores que aparecían bloqueados. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿será que tengo que ir aplicando la configuración para cada segmentador? Por ejemplo, si ustedes seleccionan el grupo de productos con control, seleccionan el grupo de proveedores para seleccionar los dos segmentadores al mismo tiempo, utilizan la tecla de control y se van a la configuración, fíjense que ustedes desde aquí podrían configurar el ocultar los elementos que no contienen datos. Esta parte sí la podrían configurar. Ahora, lo que no podrían configurar, fíjense que es la zona del nombre, o en este caso del título, porque estarían entonces colocando el título en los dos segmentadores. ¿Ok? Pero esta parte de ocultar los elementos que no contienen datos, sí lo pueden hacer seleccionando varios segmentadores al mismo tiempo. ¿Ok? Ojo, si de repente no les gusta ver sus productos o sus proveedores de la A a la Z, pueden marcar aquí de la Z a la A, por ejemplo. Y fíjense que ahí automáticamente lo van a tener de la Z a la A. Todo depende del gusto o depende de cómo queramos ver ese informe final. ¿Okay? Manito arriba si pudieron cambiar de ascendente a descendente y pudieron ocultar los elementos que no contienen datos. ¿Okay? Excelente, muy bien. Bien chicos, aquí en el chat les voy a dejar un correo alternativo
info@newhorizon.com.pa y el teléfono para que puedan ampliar allí la información sobre este o otro webinar o algún curso que se dicte acá en la empresa para ampliar la información sobre el segmentador. ¿Okay? Cualquier consulta la pueden hacer por allí. ¿Okay? Igual en la presentación de PowerPoint, en la primera diapositiva van a tener mi correo para alguna consulta sobre el webinar y al final, en la última diapositiva, también van a tener los dos correos electrónicos para que se puedan comunicar directamente aquí a New Horizon para ampliar la información. ¿Okay? A ver, estoy teniendo algunos problemas de conexión, pero allí voy. Muy bien, excelente, Miriam. Me avisas cualquier cosa, ¿ok? Esa presentación la puedes ver en el moderador, en el administrador de archivos, ¿ok? Del Skype. Igual en la parte superior, en los primeros chats, allí también está el link de OneDrive para que puedan descargar los dos archivos, ¿ok? O sea, ahí mismo en la carpeta donde descargaste el archivo de Excel, ahí mismo está la presentación de PowerPoint, donde pueden ver todas las diapositivas, ¿ok? Bien, chicos, fíjense que algo que pudieran hacer también con los segmentadores es seleccionar varios con control y los pueden mover, ¿ok? Todos juntos, no es necesario mover segmentador por segmentador. O incluso algo que a mí me gusta hacer muchísimo es que cuando ya organizo el segmentador, los selecciono todos, hago clic derecho y le digo agrupar, para agrupar todos los segmentadores. Y fíjense que así les van a quedar todos unidos en un mismo grupo de segmentadores. Ustedes incluso le podrían cambiar el tamaño a uno y se cambia el del resto. ¿Okay? Eso básicamente son configuraciones más que todos de diseño. ¿Okay? Manito arriba si pudieron agrupar segmentadores. Muy bien, excelente. Bien, vamos a pasar ahora, fíjense que ya vimos todas las herramientas de segmentador, todas las herramientas de opciones. Vamos a pasar ahora a la siguiente hoja que dice Tabla Dinámica Venta 2019. Aquí en el webinar no nos vamos a detener o no vamos a profundizar tanto en los puntos de tabla dinámica, sino que la vamos a insertar y luego que la insertamos vamos a aplicar el segmentador de datos. ¿Ok? Pero sin embargo, claro, vamos a ver los pasos para insertar la tabla dinámica en una nueva hoja. ¿Ok? Fíjense que hasta ahora no hemos tocado el segmentador de escala de tiempo, pero ojo que en sus tablas la fecha que utilicen tiene que tener obligatoriamente el formato de fecha y hora que tiene su sistema operativo. Fíjense que, por ejemplo, en mi columna A de este segundo ejercicio, yo tengo como fecha 1 de enero del año 2019. Fíjense que es la misma configuración que tiene mi sistema operativo. Mi sistema operativo o mi pantalla de Windows en la parte inferior derecha me indica que primero va el día, después va el mes y después va el año. ¿Okay? Es muy importante que haya una compatibilidad de formatos entre esa celda de la tabla y la fecha que tiene su equipo. ¿Okay? Básicamente esto es para que puedan aplicar la escala de tiempo. ¿Okay? Si no les va a salir un segmentador muy extenso porque les va a colocar fecha por fecha. ¿Okay? Entonces, ojo con esta parte. Una vez que ya verificamos que las fechas que yo estoy utilizando en la tabla son compatibles con mi sistema operativo, entonces selecciono la tabla. A mí me gusta mucho utilizar el control E. Selecciono la tabla con control E. Luego presiono control T para darle formato como tabla. Que me tome este diseño, ¿ok? Y luego entonces que le aplico el formato como tabla, me voy a la pestaña Insertar y en la pestaña Insertar hago clic en Tabla Dinámica. Manito arriba si me siguieron hasta aquí, hasta esta ventanita de crear la tabla dinámica.
No es obligatorio darle formato como tabla a la tabla base. Es como una costumbre siempre darle formato como tabla, porque algo bien particular y bien interesante de cuando damos formato como tabla es que ustedes pueden agregar información debajo de la tabla y esa información que agreguen se puede actualizar en la tabla dinámica. Si ustedes obvian ese paso de darle formato como tabla, van a poder crear la tabla dinámica, pero la información que agreguen aquí debajo no se va a poder actualizar en esa tabla dinámica. ¿Okay? Por eso es que siempre le doy formato como tabla. No logré ver, ¿se vuelve a repetir? Sí. En ese caso tienes que seleccionar, hacer un clic en la tabla, en cualquier lugar de la tabla y presionar Control E para seleccionar toda la tabla. ¿Okay? Y luego el segundo paso es darle formato como tabla, que lo puedes hacer con Control T. ¿Okay? Básicamente sería algo como esto. Selecciono la tabla, Control E, o puedo seleccionar la primera fila, Control Shift, flechita hacia abajo. Y luego presiono Control T para aplicarle formato como tabla. ¿Okay? Excelente. Entonces después nos vamos a insertar tabla dinámica. Fíjense lo que primero nos indica. Nos dice, seleccione una tabla o rango. Ya nosotros la seleccionamos, es la tabla 4. ¿Okay? Luego abajo nos dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Nosotros vamos a dejar marcada nueva hoja de cálculo, pero ustedes lo podrían crear en una hoja de cálculo que ya existe. ¿Okay? Nosotros vamos a marcar nueva hoja de cálculo y le decimos aceptar. Básicamente dejamos la configuración tal cual como nos aparece en la ventana. Aceptar, y fíjense que él nos abre una hoja de cálculo nueva con la tabla dinámica. ¿Okay? Manito arriba si ya están en una hoja nueva y les aparece la lista de campos a la derecha. Muy bien. Ahora, una vez que seleccionamos, que tenemos ya la tabla dinámica aquí, vamos a seleccionar, por ejemplo, a ver, una pregunta por ahí. Ok. ¿No salió qué? ¿La tabla dinámica o la lista de campos? ¿No salió esta zona o esta de aquí de la ventana? Si no sale la lista de campos, entonces yo tengo que hacer un clic derecho en la tabla dinámica y decirle aquí mostrar lista de campos. Pero hiciste clic en insertar tabla dinámica, ¿verdad? Y luego aceptar. Ok, o sea, te aparece aquí tabla dinámica y de repente esta lista de campos que está a la derecha puede pasar que no la tengas. ¿Ok? Si no está, no sucede nada, solamente hago un clic derecho donde dice tabla dinámica 1, que puede ser en cualquier lugar, clic derecho, y le digo mostrar lista de campos. Y ahí aparece entonces la lista de campos a la derecha. ¿Ok? ¿Me avisas, Damara, para continuar con el siguiente punto? Ojo, fíjense que al insertar la tabla dinámica, en la parte superior vamos a poder ver las dos pestañitas que vimos allá en la diapositiva. Me va a salir analizar y me va a salir diseño. ¿Ok? Ok, si sale que no se puede, porque no sabría que no se puede, o sea, si no se puede no sale la lista de campos, puede pasar que tu referencia de la tabla está mal tomada. O sea, tienes que reseleccionar toda la tabla para que aparezca la referencia como toda la tabla y luego insertar la tabla dinámica. ¿Ok?
Lo que puedes hacer es eliminarlo y volver a crear una tabla nueva. ¿Ok? Me avisas. Fíjense que cuando hago clic por aquí en tabla dinámica 1 y me voy a la pestaña analizar en la parte superior, ¿ok? Allí en el grupo filtrar voy a poder encontrar la herramienta insertar segmentación de datos e insertar escala de tiempo. Fíjense que aparecen las dos herramientas, ¿ok? Hemos utilizado nada más la primera, dentro de un ratito vamos a utilizar la escala de tiempo, ¿ok? Me avisa Damara, pudiste resolverlo. Si no, puedes compartirme tu pantalla, ¿ok? Bien, fíjense que allí en la pestaña analizar, si nosotros hacemos un clic donde dice insertar segmentación de datos, nos van a aparecer todos los encabezados de la tabla, ¿ok? Quiere decir que no es necesario primero crear la tabla dinámica para luego insertar los segmentadores, ¿ok? Siempre vamos a poder insertar los segmentadores para una tabla dinámica, ¿ok? Ahora, nosotros particularmente, yo voy a cancelar esto y vamos primero a construir una tabla dinámica para luego crear los segmentadores. Pero ustedes los pueden insertar antes de crear la tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a llevar los proveedores al área de filas. ¿Okay? Primero podemos ver cuántos proveedores hay. ¿Okay? Vamos a llevar, por ejemplo, a columnas las fechas de las ventas. Por ejemplo, fíjense que aquí en la parte de las columnas le van a aparecer todas las fechas de ventas. Que ojo, ustedes pueden cambiar ese parámetro y ubicar fecha de venta en filas y proveedor en columnas. ¿Ok? Como lo quieran. De hecho, fíjense que así también se puede ver interesante. Claro, lo único que les quedaría bien extensa la tabla dinámica. Y podemos llevar también el precio total, para saber cuánto vendimos de los productos de cada proveedor, lo podemos llevar al área de valores. Fíjense que por allí vamos a poder saber las ventas totales de los productos de cada uno de los proveedores en una fecha específica. ¿Okay? Ahí ustedes pueden diseñar su tabla dinámica como más les guste. ¿Okay? Manito arriba si pudieron crear la tabla dinámica. Ok, Julio, ¿qué te aparece en tu pantalla o qué no has podido hacer? Error. ¿Qué error será? Ahora sí me escucha. Ahí prueba con el diseño de la tabla, seleccionar toda la tabla, o sea, repetir todo el procedimiento seleccionando toda la tabla. Que si no te aparece con el comando control E, lo puedes hacer con el mouse. Puedes seleccionar con el mouse toda la tabla o de repente la primera fila, control shift, flechita hacia abajo. ¿Okay? De las dos formas es válido. Y entonces te vas a darle formato como tabla e insertas la tabla dinámica y aceptar. ¿Okay? Ok, déjeme revisar. Lo interesante de crear la tabla dinámica es que ustedes después que ya la crean pueden insertar su segmentador de datos. ¿Okay? Fíjense que hago un clic en la tabla dinámica, ojo, si no hago el clic se van las pestañas, hago un clic en la tabla dinámica y me voy a la pestaña analizar. Ahí en la pestaña analizar hago clic en insertar segmentación de datos.
y agrego, por ejemplo, yo quiero ver a los proveedores, quiero ver, por ejemplo, las fechas de la venta, si ese fuera el caso. Yo, por ejemplo, voy a marcar el segmentador proveedor, pero ustedes pueden agregar cualquiera de los segmentadores que se muestran aquí. Al agregar el segmentador proveedor y aceptar, fíjense que ya esta parte la vimos, aparece el segmentador, lo ubicamos, a mí regularmente me gusta ubicarlo en la parte superior de la tabla, fíjense que lo ubico por aquí arriba, y ya entonces puedo comenzar a filtrar la información en la tabla dinámica. Fíjense que es el mismo procedimiento. De hecho, cuando agregan el segmentador, fíjense que en la parte superior aparece la pestaña opciones que tiene los mismos comandos que nosotros hemos creado. ¿Okay? Manito arriba si pudieron crear el segmentador para la tabla dinámica. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, continuamos. Ok, una vez que insertamos el segmentador de datos, fíjense que si yo me voy a la pestaña opciones, pero del segmentador, ojo, hay una herramienta que se llama conexiones de informe, que se encuentra dentro del grupo segmentación de datos. Al hacer clic allí en conexiones de informe, fíjense que les van a aparecer todas las tablas dinámicas que ustedes tengan creadas en su reporte, en su hoja de cálculo. ¿Ok? Ojo, esas tablas dinámicas pueden estar también en hojas diferentes. ¿Ok? Aquí les van a aparecer enlistadas todas las tablas dinámicas que ustedes hayan creado. Que ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Vamos a insertar dentro de esta misma hoja una segunda tabla dinámica y luego vamos a conectar este segmentador con esa segunda tabla dinámica. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer para crear otra tabla dinámica aquí? Bueno, nos podemos ir a la hoja de tabla dinámica Venta 2019, un clic en esa tabla y le decimos insertar tabla dinámica de nuevo. Lo único que ahora no le vamos a decir nueva hoja de cálculo, sino que vamos a hacer un clic donde dice hoja de cálculo existente. Y aquí en ubicación hacemos un clic en contraer y seleccionamos la hoja donde trabajamos la primera tabla dinámica. ¿Okay? Yo por ejemplo la voy a colocar en esta celda D4. Le hago clic en contraer y acepto la información. ¿Okay? Voy a repetir el procedimiento una vez más. Me voy a la hoja tabla dinámica Venta 2019, la cual ya tenía un formato de tabla. Hago un clic en ella. Luego me voy a insertar tabla dinámica. Y selecciono en la hoja de cálculo existente la ubicación, aquí en contraer, donde quiero mostrar esa tabla dinámica. Hago un clic allí, me voy a la hoja 1 y selecciono la celda donde quiero mostrar la tabla dinámica. Hago un clic de nuevo en contraer y le digo aceptar. Fíjense que ahí se va a generar una segunda tabla dinámica, donde nosotros podríamos tener, por ejemplo, los nombres de producto, podemos tener el precio total en valores, o sea, la venta de cada uno de esos productos. Manito arriba si pudieron crear la segunda tabla dinámica. Vamos a esperar un minutito, me avisan cuando ya todos tengan su segunda tabla dinámica.
¿Pudiste crearla, Soraya? Pero ya tú tienes la primera tabla dinámica, ¿cierto? Ya tu primera tabla dinámica estuvo, ya la tienes en tu hoja. Pero, disculpa, ¿no te sale el archivo, o sea, el archivo o la tabla dinámica? Ok, tienes las dos hojas de Excel. Si gustas, puedes compartirme tu pantalla para poderte guiar un poquito mejor. Voy a terminar este punto de conectar la tabla dinámica y entonces te voy a escribir un privado para que continuemos con tu segunda tabla dinámica, ¿ok? Perfecto. Bien, para ir finalizando con este punto de conexión del segmentador, fíjense que una vez que tenemos otra tabla dinámica dentro de la misma hoja, que ojo, puede estar en una hoja diferente, y igual lo van a poder conectar, nos vamos a la herramienta de opciones. Recuerden siempre mantener seleccionado el segmentador que tienen que conectar a las tablas dinámicas. Luego se van a conexiones de informe y fíjense que ahí les va a aparecer la segunda tabla dinámica que agregaron a su hoja. Solamente faltaría marcar con un ganchito en la casilla de la tabla dinámica, en mi caso se llama tabla dinámica 3, marco con un ganchito y le digo aceptar. De esta forma, cuando yo quiera mostrar, por ejemplo, este proveedor, que es esta cooperativa de quesos, cuando hago clic en ella, fíjense que me filtra tanto la segunda tabla como la primera tabla. ¿Okay? Manito arriba si pudieron conectar el segmentador con las dos tablas dinámicas. Ok, repetimos el procedimiento. Ok, repetimos el procedimiento. Déjenme aquí deshacer. Ok. Una vez que tenemos la segunda tabla dinámica en la hoja, que, repito, puede estar en una hoja diferente, ¿ok? No necesariamente aquí, en esta misma hoja, se van a la pestaña Analizar y, perdón, Analizar no, selecciono el segmentador, ¿ok? Selecciono el segmentador, que en este caso es del proveedor, y al seleccionar el proveedor o ese segmentador me voy a Opciones y ubico entonces la herramienta Conexión de informe, ¿ok? Al seleccionar esta conexión de informe, fíjense que les van a aparecer enlistadas todas las tablas dinámicas que tienen creadas en su archivo de Excel. Entonces solamente quedaría marcar con un ganchito a qué otra tabla dinámica quiero conectar el segmentador. Esta que tengo a la derecha sería la tabla dinámica 3 y esta que tengo a la izquierda sería para la tabla dinámica 1. Solamente hago clic en aceptar y ya tengo conectado este segmentador con estas dos tablas. ¿Ok? Avísenme con manito arriba si lo pudieron hacer o cualquier pregunta que tengan adicional. ¿Ok?
¿Pudieron aplicarlo? Importante seleccionar el segmentador, ¿ok? Si no selecciono el segmentador, entonces no voy a poder ver en opciones la conexión de informe activa, ¿ok? De hecho, si no lo seleccionan, fíjense que no aparece esa pestaña de opciones, ¿ok? Entonces es muy importante, a veces se escapa por allí seleccionar el segmentador. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bien, chicos, el tema de la segmentación es muchísimo más extenso, sobre todo porque ustedes a estas tablas dinámicas podrían agregarle gráficos y esos gráficos también los podrían conectar con el segmentador de datos y entonces al hacer clic ustedes en cualquiera de estas opciones del segmentador se va a modificar tanto la tabla como dicho gráfico, ¿ok? Quiere decir que ustedes podrían tener en una hoja sus segmentadores de datos junto con los gráficos. Ni siquiera es necesario tener una tabla dinámica dentro de la hoja, porque ustedes, por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí de una forma un poco rápida, voy a seleccionar una tabla dinámica cualquiera y voy a la pestaña Analizar Gráfico Dinámico. Voy a insertar el primer gráfico dinámico que me aparece por defecto y le digo Aceptar. Ok, fíjense que este gráfico que yo estoy insertando a mi hoja, que es de la tabla dinámica 1, cuando yo filtro la información desde el segmentador, fíjense que ese gráfico también cambia, ¿ok? O se modifica. Quiere decir que yo puedo tomar este gráfico, cortarlo y pegarlo en una hoja nueva. Y este segmentador puedo cortarlo y pegarlo en una hoja nueva. Fíjense que ahí automáticamente yo voy a poder mostrar mi gráfico con el segmentador de datos, que es lo que normalmente llamamos en Excel un cuadro de mandos. ¿Okay? Podríamos comenzar con esto a crear un cuadro de mandos que tenga segmentadores de datos y gráficos. ¿Okay? Claro, cuando tienen varias tablas dinámicas, entonces queda ese trabajo de conectar cada uno de los segmentadores a las tablas dinámicas que tengan creadas. ¿Ok? Yo les voy a compartir por aquí en el Skype, van a poder ver la presentación, ¿ok? Cualquier consulta que tengan, vamos a abrir ahorita una pestañita de preguntas que puedan hacer adicionales y cualquier información que quieran obtener sobre este webinar o cualquier otro tema, lo pueden hacer a estos correos electrónicos que están aquí al final de la presentación. Fíjense que ahí tienen los dos. Pueden sacar info@nihorizon.com.pa o lo pueden hacer también a mercadeo@nihorizon.com.pa. ¿Okay? Pueden tener temas sobre tablas dinámicas y sobre segmentadores de datos. ¿Okay? Volviendo un poco a la pregunta de Ariel, lo que puedes hacer, Ariel, es un clic en la tabla, en cualquiera de tus tablas, ¿okay? Y una vez que haces clic te vas a la pestaña Analizar que tienes en la parte superior, ¿okay? Ahí tienes la opción de gráfico dinámico. Haces un clic allí en gráfico dinámico y puedes seleccionar el tipo de gráfico que más te funcione para tu reporte. Nosotros, por ejemplo, seleccionamos el de columnas, que es el predeterminado, y le decimos aceptar. ¿Okay? Y así insertas tu gráfico dinámico. ¿Okay? Pero eso sería otro tema, la parte de los gráficos dinámicos. Espero que les haya gustado muchísimo el webinar. A mí me encantan los segmentadores y espero que también lo puedan aplicar a sus tablas.
Cualquier duda que tengan sobre esta parte de los segmentadores la pueden hacer al correo, y cualquier información estamos muy atentos por aquí para cualquier información. Avísenme por acá por el chat si tienen alguna otra pregunta respecto al segmentador de datos. Voy mientras tanto a abrir por aquí la pestañita de preguntas y respuestas, ¿ok? Ustedes pueden hacer allí una pregunta. Ahí en la parte inferior de donde se está compartiendo la pantalla les van a aparecer dos pestañitas, una de presentación y una de preguntas y respuestas. Pueden hacer clic en preguntas y respuestas, ¿ok? Para hacer cualquier consulta. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, chicos, entonces si no hay ninguna otra pregunta, me despido por ahora de ustedes. Espero que les haya gustado el webinar. Bueno, por la hora vi que nos extendimos un poquito, pero espero que les haya sido de muy buena información, y por allí estamos en contacto para cualquier otra consulta adicional. ¿Okay? Fue un gusto haber presentado para ustedes esta parte de segmentadores de datos, que a mi parecer me gusta muchísimo. A mi parecer me gusta muchísimo y les va a servir muchísimo también para sus reportes, para la confección de sus reportes. ¿Okay? A la orden, Adán. Un gusto por acá. A la orden, Yadira. Un gusto de verdad transmitir este conocimiento. Jimmy Bael, lo vas a poder encontrar en YouTube como un tutorial, ¿ok? En la página de newhorizon.com.pa, allí puedes encontrar la información al respecto, para que lo puedas revisar. Excelente, excelente, Guevara. Bueno, chicos, me despido entonces de ustedes. Recuerden que cualquier consulta la pueden hacer. Se lo he repetido un millón de veces, pero pueden contar con eso de escribirme un correíto para cualquier consulta que tengan respecto a cualquier reporte que estén haciendo con segmentadores de datos. ¿Okay? Me despido de ustedes, que tengan una feliz tarde y una feliz semana. Hasta luego.